Qué bueno es estar reunidos en el nombre del Señor y estar presente en este tiempo, en el tiempo en que el Señor en su palabra tenía una promesa muy grande, que es la promesa de su venida. Y eso estaba ahí en secreto y fue manifestado por Dios para este tiempo final. Nos tocó a nosotros. Siempre la segunda venida del Señor fue un misterio, aunque Él lo mostró en el monte de la transfiguración, cuando le dijo a los apóstoles que algunos de los que estaban ahí no iban a ver muerte hasta que vieran al Señor viniendo en su venida con sus ángeles en su reino. Y se los llevó al monte Tabor, ahí en una montaña, y allí delante de ellos se transfiguró. Y la Biblia dice que su rostro se hizo otro. Eso está en Lucas 9:29, como su rostro se hizo otro. Y ellos vieron otro rostro. Y era el Señor en su segunda venida. Y con sus ángeles. Moisés a un lado y Elías en el otro lado. Eso, de repente los apóstoles estuvieron viendo eso, pero de repente solo quedó el Señor Jesús. Entonces se dieron cuenta que la venida del Señor iba a ser Jesucristo viniendo con otra en otra persona, pero que en Él iban a estar esos ministerios que estaban allí. Eso fue lo que el Señor les mostró, lo que les dijo que les iba a mostrar, y eso fue lo que quedó allí como una incógnita, y eso quedó como un misterio. Pero fíjense ustedes que hoy ese misterio está hecho una realidad. Lo que pasa es que el Señor lo ha hecho de una manera tan simple, tan sencilla, que no toda la gente pueden creer, pueden ver lo que está sucediendo. Solo aquellos que están predestinados para verlo, que están escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ver ese misterio tan grande de la venida del Señor. Pero como dijo el hermano Branham, que todo iba a ser de una manera paralela. La primera venida, su segunda venida, que va a ser de una manera paralela. ¿Cómo vino la primera venida? En un hombre sencillo, en un carpintero, y no lo pudieron recibir. Los religiosos no podían aceptar que un personaje tan grande, que venía para hacer una obra redentora, del cual dependían todos, desde Adán hasta acá, y iba a ser venir en un hombre tan sencillo, así, en un carpintero, no era posible. Pero no lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero todos aquellos que lo recibieron, pues recibieron el poder de nacer de nuevo del reino de Dios. Y entonces el pueblo de Israel, que dijo, no reinará sobre nosotros. Entonces el Señor le dio el reino, dice que le dio el reino a otro pueblo que es su iglesia. Eso no estaba revelado. Cuando Jesús comenzó a predicar, lo mismo que Juan el Bautista, predicaban de la venida del reino. Y el reino era para Israel. Pero Israel lo rechazó, y al rechazarlo, Dios se lo pasó a algo que Él llamó su iglesia.
Y la iglesia es una obra mayor que el mismo pueblo de Israel. Israel viene siendo en la Biblia como los siervos de Dios. Y la iglesia son los hijos. Y no es lo mismo un siervo que un hijo. Parte de él, como hay una parte donde dice Josué que somos de sus huesos, de su carne, de su cuerpo, eso está en Corintios, no recuerdo. Somos parte de él, de eso. Y el hermano William añade, y de su sangre. Bueno, pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a dejar esto por aquí, para estar más cómodo. Bueno. Sí. Las cosas del Señor, Él lo ha hecho siempre en una gran simplicidad. Dios le gusta hacerlo así. Hay una parte también, Josué, que dice que Él escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a lo que es. Esa parte también está en la Biblia. ¿Cómo dice? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Miren ustedes, la escogencia de Dios siempre fue algo simple. Allá en el tiempo del diluvio, que dice que como aquellos hombres vivían tantos años, desarrollaban muchas cosas científicas. Dice el hermano Branham que en ese tiempo había un adelanto científico muy grande. Pero escogió un campesino. Vean ustedes. No escogió un sabio, sino un campesino. Lo que no parecía. Y con ese campesino trajo un mensaje que los sabios decían: eso es imposible. Que Dios haga eso, que pueda haber tanta agua que llene al mundo entero. Eso no puede ser. Ese campesino está loco. Y para colmo, ese campesino recibió orden de construir un arca y la estaba construyendo en una montaña bien alta, porque él decía que el agua iba a llegar hasta ahí. Definitivamente está desquiciado. Y resulta que así es como Dios escoge. Y lo hizo y no creyeron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así ha sido siempre. Escogió a Abraham, un hombre sencillo, para hacer la obra, y así fue Dios escogiendo. Siempre fue una persona sencilla con el cual Él se glorificaba. Ven cómo escogió a Elías, que la gente lo menospreciaba, un hombre que no tenía nada, un campesino, y con ese hombre Dios se glorificaba, porque la gloria no era para el hombre sabio y grande, sino para el Señor.
Y así fue como escogió también a William Branham, que era, decían, al final la iglesia le dijo, por cuanto no había ido a ningún seminario ni tenía la preparación adecuada para enseñar a esas personalidades que asistían a la iglesia, que eran personalidades ya de alta alcurnia. Entonces, finalmente lo desecharon. Ustedes creo que han oído el mensaje donde lo echaron y él salió, como nos dice, llorando de allí, de esa iglesia de pentecostal. Ya no tenía orden de predicar en ninguna iglesia de esa, porque no tenía el carnet de la iglesia pentecostal. Pero bueno, fíjense, escogió un hombre sencillo. Todo el tiempo ustedes encuentran eso. Moisés, dice usted, bueno, Moisés fue un hombre que en el trono fue justamente el que buscaba a Faraón para eliminarlo, y Dios se lo metió dentro de su casa y ahí lo preparó y llegó a ser un hombre de mucho conocimiento, pero no le servía a Dios esa forma que Moisés, siendo un guerrero, siendo un, ¿cómo llaman eso?, un hombre que iba a estar en el trono de Faraón para libertar al pueblo. Eso no era la forma. Lo mandó al desierto. ¿Y qué pasó? 40 años se le olvidó todo eso. Y ahí entonces estaba como un pastor de ovejas. Y lo único que sabía era el grito de las ovejas. Las ovejas por acá! Y así era como Dios lo necesitaba. Cuando Dios le apareció y le dijo que viniera donde Faraón para libertar al pueblo, él dijo, ¿quién soy yo para ir donde ese gran Faraón a decirle, yo pondré mis palabras en tu boca? ¿Qué tienes en la mano? Le dijo, la vara de pastorear. Tírala al piso. Se convirtió en una serpiente. Agárrala por la cola. Es peligroso. Él obedeció a Dios y se le volvió otra vez la vara y le dijo, anda ya. Y un hombre sencillo le llegó. Faraón dijo, ¿qué voy a estar haciéndole yo caso a este tipo? ¿Ve? Pero para entrar al trono de Faraón había que tener un permiso especial. Podía morir, pero a él no lo pudieron tocar. Él entraba cuando tenía que entrar. Y Faraón se frenaba. Hasta que llegó el día en que Faraón, ya molesto con él por las plagas que le mandó, Faraón le dijo, que no vuelva yo a ver tu rostro. El día que, si veo tu rostro otra vez, morirás. No veré más tu rostro. Y Moisés se volteó y le dijo, así será. No fue la palabra de Faraón la que se cumplió, fue la de Moisés. ¿Se da cuenta? Así será. No veré más tu rostro. No era la palabra de Faraón. Moisés, ya con esa palabra que habló, ya sabía que Faraón había llegado a su final. Bueno, vean ustedes, hombres sencillos, siempre es lo que Dios ha hecho. En este tiempo hemos tenido a nuestro hermano Branham como un hombre campesino, un sencillo, hombre de Dios, como precursor de la segunda venida del Señor. Pero usted tiene que tomar en cuenta todas las palabras que Dios nos habló por el hermano Branham, porque no era él el que hablaba, era el Espíritu Santo el que hablaba por la boca de él. Y él dijo
que así como Gabriel anunció la primera venida del Señor, búsquenlo en los libros del hermano Branham. Él dijo, Gabriel anunciará la segunda venida del Señor. Así que Gabriel tenía que aparecer. El doctor Soto nos había dicho, algún día ustedes sabrán quién les está hablando. Nosotros no sabíamos ni nos imaginábamos, hasta que al final ya él nos dijo quién estaba hablándonos y qué estaba anunciando. Allá en la reunión de los judíos fue donde él le dijo claramente, he sido enviado de la presencia del Señor para traer estas buenas nuevas. ¿Cuál era la buena nueva que nos estaba dando? Nos estaba hablando de la venida del Señor, de alguien que vendría, y ahí estuvo dándole, dice, no tengo tiempo para perder ni con gentiles ni con judíos, tengo que dar mi mensaje y tan pronto yo termine de dar este mensaje de buenas nuevas, me voy a la casa de mi Padre Celestial. Y lo demás, pues ya lo hace Dios. Estaba anunciando allí, y allí en esa reunión de judíos, era una reunión de rabinos, donde estaba el rabino principal, fue donde él le dijo a José Benjamín, vaya donde está el rabino principal y dígale que usted es de la tribu de Judá. Porque el apellido Pérez viene del apellido Fares. Por eso es que ustedes ven muchos Pérez que fueron ministros y fueron personas importantes ahí en Israel. Porque viene de Fares, que es el hijo de Judá. Entonces, vean ustedes, él se quedó así, le dijo, vaya y dígale. Ya el doctor Soto nos había dicho a nosotros que él venía de la tribu de Efraín, de la tribu de la primogenitura. Ya nos lo había dicho. Pero eso fue una sorpresa para nosotros ahí. Bueno, vean ustedes cómo ha sido de una manera tan sencilla. ¿Qué fue lo que estudió José Benjamín Pérez? Carpintería, porque su papá era un carpintero. Llaman ellos ebanistería, pero estaba en una escuela de carpintería. Ese fue el estudio de él. Y no nos lo dijo el doctor Soto. Dios escogió un constructor, un carpintero, para manifestar su primera venida. Y si se le ocurriera a Dios escoger de nuevo un carpintero, ¿lo recibirían ustedes? ¿Ven? Qué claro nos hablaron estas personas, ¿verdad? Bueno, hermanos, este es un tiempo muy grande y yo digo que nosotros somos bienaventurados. Yo soy el más bienaventurado de todos, el más agradecido, porque que Dios me permita vivir hasta esta fecha y estar sano y no tener ninguna enfermedad ni nada, sino estar sanito. Las rodillas son las que ahí me fallan, pero esas rodillas van a estar buenísimas. Yo todo el tiempo digo, estas van a estar bien buenas. Y no voy a necesitar con la andadera con que ando por ahí. Bueno, yo lo creo. Entonces nosotros sabemos pues que Dios me permitió vivir este tiempo y qué privilegio. Cuando esa vez que lo vi a él allí en la computadora, les digo que allí mismo el Espíritu Santo, ¿no han visto ustedes una parte en el libro, en el capítulo 8, que nos dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu cuando es una cosa que viene de Dios? Con ese testimonio que me dio el Espíritu Santo a mi espíritu, yo dije, este es el ungido. Por primera vez que lo vi así,
en una computadora que él me dijo, este es el mensaje que dejó el doctor Soto antes de irse allí en el hospital, que te diera. Y esto fue lo que me dijo, que te dijera. Bueno, yo allí dije, este es el ungido de Dios. Y lo recibí. No le dije nada a mi esposa ni a nadie, porque eso fue un encuentro entre él y yo nada más. Y yo dije verdaderamente, me quedé calladito. A mi esposa le traían informaciones de aquí y de allá. Le decía, mira, no se te ocurra hablar una palabra en contra de ese joven. Aunque la gente diga que no califica para eso, no importa lo que la gente diga, el que hace la escogencia es Dios. Dios es el que escogió a cada uno y Dios es el que escoge. Y entonces, bueno, yo dije, ya, Señor, dije como Simeón, ya mis ojos han visto aquí la salvación de Israel. Ya he visto al Rey de Israel. Ya sé el que va a tomar el trono de David. Ya lo he visto, así que ahora ya estoy listo para que el Señor me lleve. Y recuerdo que hice un viaje por ahí para Chile, Perú, despidiéndome de todos los hermanos, Colombia, Ecuador, Perú, llegué a Chile y despidiéndome, ya hermano, vengo a despedirme. Hasta me hicieron ahí un video de cuando yo entré por primera vez allí, todo, me hicieron la despedida. Y él me llamó y me dijo, Miguel, no te despidas todavía porque todavía te faltan muchos viajes más que dar. Y yo dije, bueno, yo despidiéndome. Pero fíjese, Dios por su gracia nos ha permitido. Así que nos mandó el reverendo William Branham, quien fue muy sincero en decirnos que él era el precursor, y clarito nos lo dijo, de la segunda venida del Señor. Y nos habló de Gabriel como que anunciaría también la segunda venida del Señor. Y eso está en los libros del hermano Branham. Miren ustedes que ya eso está cumplido. Hoy estamos nosotros ante esta gran realidad. Y para mí, cuando él habla una palabra, mi preocupación es que esa palabra que él hable no caiga por tierra. Eso fue lo que le dije al hermano Epifanio cuando él lo llevó y le dijo, Epifanio, me extiendes este salón hasta aquí. Pues hay que tumbar el salón de pastores, hay que tumbar la cocina, hay que tumbar todo eso, porque le dijo hasta aquí. Entonces había que eliminar todo eso. Y allí el hermano Epifanio comenzó esa construcción, pero es como decimos nosotros, lo agarró, como dicen la gente, fuera de base. Y cuando a usted lo agarran fuera de base está out. ¿Y eso qué significa? Fuera. Ya out está fuera. No estaba preparado. Me dijo, ay, hermano Miguel, y compra el terreno del lado y abra un pozo ahí. Y él lo único que dijo fue, amén. Amén. Y me llama, hermano Miguel, yo no estoy reservando dinero para esto, yo todo lo he estado invirtiendo acá en los aires para la comodidad de los hermanos, he estado invirtiendo. Yo voy a hablar con esta gente, los dueños, les voy a decir que nosotros somos una iglesia, unos hermanos pobres. Le digo, no se te ocurra. No hables una palabra negativa. Todo el tiempo
positivo. Mire, señor, mande a arreglar esos papeles que ya pronto yo tengo eso. Tenemos un Dios todopoderoso, dígale, tenemos un Dios todopoderoso y tenemos unos hermanos en todo México que nos van a ayudar. Son nuestros hermanos que nos aprecian y créalo y más nada. Que no caiga por tierra la palabra que ha hablado ese profeta. Y así será. Bueno, yo recuerdo que el dueño del terreno pedía mucho dinero, entonces él después le dijo, no, pero ¿y por qué es tan costoso? ¿Por qué pide tanto? Él le dijo, mira, lo que pasa es que nosotros descubrimos un señor que tiene conocimiento de esto, vino aquí y nos dijo que justamente por este terreno pasa una vena de agua. Él sabía que el ungido le había dicho, y haces un pozo ahí, pero él no sabía que esa vena estaba ahí. Él le dijo, no, a mí no me interesa el agua, le dijo Epifanio, a mí me interesa el terreno, así que el agua no me preocupa. Bueno, le vamos a rebajar un poco, y ahí consiguió, y le vamos a dar oportunidad, porque yo sé que ustedes son unas iglesias, y levantan, y me van dando poco a poco, les voy a considerar. Y Dios le puso en el corazón del hombre que hiciera eso, y en eso está. Pero Dios nos los va a dar mucho antes. Yo estoy muy agradecido por todo lo que los hermanos han hecho, y los hermanos de acá de San Luis Potosí, y los de Zacatecas. Toda esta gente nos han sorprendido. Gracias a Dios que todos han respondido. Bueno, yo para venir para acá había hablado con Gerson, ¿a dónde vamos? Él me dijo, esta semana la puedes usar, Miguel, la próxima no, porque te necesito en República Dominicana. Y yo dije, bueno, Gerson, ¿dónde vamos? Tenemos este lugar, tenemos este. Déjame una prueba, voy a hacer un toquecito con Josué. Depende de lo que Josué me diga. Ahí vamos a determinar si el viaje va a ser para acá. Y ahí fue que le llamé, Josué, mira, queremos ir allá a buscar una meta, pero usted me dijo que era hasta diciembre, mi meta. Yo le dije, sí, es hasta diciembre, pero apenas tienes 2 días para lograrla, martes y miércoles, porque el jueves voy a estar ahí. Le dije, vamos a probarlo. Y me dijo, cuente con eso. Yo le dije a Gerson, vamos para allá. Y entonces le dije, no pude ir a Zacatecas como yo quería, porque pensaba el miércoles, pero se presentó ahí una situación que no me permitió coger el miércoles. Entonces le dije, ¿qué dice de la gente de Zacatecas? Porque esa gente aparece en la historia como los bravos de México. Los más bravos son los zacatecos. ¿Será pura historia o pura fama o será verdad? Y él me dijo, sí, eso es cierto, esa gente son bravas, pero los más bravos están aquí en Aguascalientes. Bueno, yo dije, vamos para allá. Bueno, muchas gracias a los hermanos de Zacatecas que también han estado con nosotros en esta... Lo importante es que la palabra que habló el profeta no caiga por tierra. Y ustedes son partícipes en el cumplimiento de esa palabra. Y eso de por sí tiene una bendición. Así que yo espero que Dios les recompense grandemente todo lo que han hecho, lo que Dios ponga en su corazón. Y la bendición, la gracia de Dios sea con ustedes. Déjenme ver la lista que tengo acá, si estarán. El hermano que Ramón Ángel Martínez,
Vamos a ver de dónde es. Es de San Luis, también Potosí. Bueno, el hermano Eduardo Hernández Chaire, pues es muy conocido. Dios lo bendiga, Eduardo. Que Dios te bendiga grandemente. El hermano Ramón Ángel Martínez, ¿quién es? Te bendiga, Ramón. Yo creo que sí, con que conocerte. Sí, claro que sí. Raúl, ese es el Raúl Hernández, también de Zacatecas. Raúl, ¿eres de dónde? De Villa de Cos. De aquí no te alcanzo a ver por la luz, pero muy Villa de Cos, Zacatecas. Villa de Cos. Zacatecas. Bueno, gracias a Dios por que también ha estado para cooperar con nosotros. Oscar Letechipía. Dios te bendiga en gran manera, Oscar. Bueno, gracias a Dios. Aquí tenemos, aquí debe ser Carmona, no es Norberto. Norberto, muy conocido Norberto. Te veo más delgado ahora. Estás rebajando. Pues que Dios te siga usando grandemente. José Luis Silva también tiene que ser conocido. Y aquí no te alcanzo a ver, pero no tenemos, aquí ya lo vi aquí. Ya lo vi, sí, tengo que conocerlo. Muy bien. Mois, oye, una bendición te dejamos. Dios te bendiga, Mois. Un gozo muy grande verte por acá y gracias a Dios por lo que Dios puso en tu corazón para venir a colaborar con el cumplimiento de la palabra de un profeta. Lo que yo estoy buscando es que la palabra del profeta no caiga por tierra. Hay un profeta, ¿verdad?, que dice en la Biblia que no dejó caer ninguna palabra de Dios por tierra. Josué lo consigue ahí enseguida. Es Samuel, que dice que no dejó caer ninguna palabra de Dios por tierra. Va a ver dónde consigue ese versículo por ahí en Samuel. Ese fue el hombre del cual testifica la Biblia. Bueno, Isaías Salinas está por ahí. Me lo enfoca para yo verlo acá en... bueno, Isaías yo lo conozco también. Es muy conocido de nosotros. Dios te bendiga, Isaías. Bueno, ya Josué Martínez Vargas, pues ya es el autor, digo yo, de esta reunión, porque si no hubiera sido, si Josué me hubiera dicho, mira, hermano Miguel, usted me dijo para diciembre y yo en diciembre le cumplo, pero ahorita no. Ya me hubiera dado un no, yo hubiera dicho, para allá no vamos. Pero cuando él me dijo, pero usted me dijo para diciembre, sí, le dije para diciembre, pero tiene 2 días nada más para qué. Martes y miércoles. Él dijo, cuente con eso. Ven ustedes, gracias a Dios por Josué, que lo siga Dios bendiciendo y que le conceda lo mejor de lo mejor y que Dios lo prospere de aquí en adelante de una manera mucho mayor. El hermano Pedro Martínez también se puso una meta y él me dijo, la voy a superar. La superamos. ¿Ve? Todo es posible. Todo es posible y ya esa meta está superada, gracias a Dios. Bueno, Ricardo Burgo Picasso. Bueno, Ricardo, fíjate, Ricardo está construyendo.
y le pusimos una meta en construcción. Qué bendición, Ricardo, poderte ver que superó su meta. Porque yo dije, no, a Ricardo lo máximo que le podemos poner serían 25. Porque imagínate con la construcción como está. Pero llegó a 46, casi a 50. Por un pelo de rana no llegó a 50. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por ese esfuerzo. Entonces, Andrés Saucedo, oiga, tenía tiempo que no veía al hermano Andrés, ¿dónde está por ahí? No pudo venir. Ah, bueno, que Dios bendiga a nuestro hermano Andrés Saucedo Parra. Elogio Ayala Santoyo también no pudo venir, pues tuvo un accidente en un dedo. Pero mandó su meta, ¿no? La superó, bueno. Gerardo Neira, o Neria. ¿Eres Neria o Neida? Neria. Bueno, Gerardo sí lo conocemos bastante y superó su meta. Tenía el 12 y llegó a 19,600, casi a 20. ¿Ah? Miren ustedes, eso tiene recompensa de parte del Señor. Cuando usted está haciendo eso con el fin de que la palabra de un profeta no caiga por tierra, ¿no lo conseguiste? Primera de Samuel 3:19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ven ustedes ese testimonio, ese hombre tuvo el respeto por cada palabra que Dios habló, se cumplió. Eso trajo una gran bendición. Bueno, gracias a Dios por el hermano, todo esto hermano, el hermano Neria, por José Rodolfo Guerrero, este es de Guanajuato. ¿Dónde está por ahí para conocer? Aquí está el hombre. Me lo acomodas ahí en la pantalla para verlo. Que Dios te bendiga grandemente. Muchas gracias por participar también en todo esto. El hermano Benjamín Vargas Coreno, si está con nosotros acá. Te bendiga, Benji. Muchísimas gracias por todo lo que hizo. Este hombre cubrió su meta y eso es un milagro. Fernando Pérez Juárez. Te bendiga. Pásamelo por aquí, ahí lo veo más claro acá. ¿De dónde es? Río Verde. Ah, bueno. Que Dios me lo bendiga grandemente, Fernando. Cándido Hernández, ese es de Guanajuato. Cándido, ¿cuál es? Te bendiga, Cándido. Bueno, hay que seguir adelante, Cándido. Gabriel Coreno, Gabriel, ¿dónde estás por ahí? Que tengo tiempo que no te veo. Allá está. Siempre igualito, ese no merma nada. Bueno, que Dios me lo bendiga grandemente también por estar con nosotros en esta bendición que Dios nos ha dado. Yo quería
leerles antes de que, porque después que ya tenemos el mensaje del profeta, ya ahí terminamos. Ya el pastor tiene que saber, o Josué, el que va a terminar, ya sabe cómo es la forma. Una vez que ya terminemos la palabra, el profeta nos ha mandado palabra para nosotros. Y esa palabra es una bendición que nos manda para nosotros, y eso va para todos los hermanos de toda la América Latina y el mundo entero. Pero después que ya demos esa palabra, ya viene ya el final. Ya no. Pero quiero leerles unas porciones aquí, aunque sea, tengo muchas marcadas en este libro. Leerle aunque sea una porcioncita de este mensaje, que cuando terminó él de predicarlo, él me llamó y me dijo: Miguel, realmente no sé lo que me quiso decir, pero me dijo: este mensaje que se ha predicado el domingo hay que conservarlo. Yo dije, bueno, ya después no le quise preguntar qué significaba eso, pero ya él me lo explicará después. Hay que conservarlo. Vuelve a oírlo. Bueno, yo lo había oído cuando lo predicó, pero pasé por alto muchas cosas. Lo volví a oír en la noche. Después a las 12 de la noche me desperté y lo volví a oír. Yo dije, algo tremendo hay en ese mensaje titulado Dios en Morfe, cumpliendo su programa en medio de la raza humana. En medio de la raza humana Dios ha venido en Morfe. En Morfe es cambiando de forma, pero es el mismo Dios en Noé, el mismo Dios en Abraham, el mismo Dios en Moisés, el mismo Dios en Jesús, el mismo Dios en los apóstoles, en los mensajeros, en William Marion Branham, el mismo Dios en el doctor Soto Santiago, y es el mismo Dios hoy en el doctor José Benjamín Pérez. Es el mismo Dios. Ustedes y yo tenemos ya la evidencia de que el precursor ha venido, y sabemos que lo que nos dijo era la verdad, y toda esta palabra que está leyendo el ungido de Dios es palabra de Dios que se está cumpliendo. Hoy se está haciendo realidad. Todo lo que en esa época habló el reverendo William Branham, que no se cumplió en su día, pero se cumple en este tiempo. Y lo que habló el doctor Soto también nos lo viene citando él allí, mostrando que eso se cumple en este tiempo en que estamos viviendo. Nosotros tenemos que estar seguros de lo que estamos recibiendo, y que esa palabra es una palabra viva, eficaz. Y recuerden lo que siempre les digo, que cuando Dios envía un profeta, lo envía con todo lo que el pueblo necesita. Ustedes ven a Moisés saliendo con el pueblo, la gente dice una locura para atravesar un desierto sin agua, sin comida. Ese hombre está loco. ¿Cómo se va a proteger en medio de ese desierto? Pero en Moisés venía todo. Ahí venía el agua, ahí venía la comida, ahí venía la protección, ahí venía todo. La gente se levantaron contra Moisés y 10 veces quisieron apedrearlo para matarlo y poner otro líder. A muchas de esa gente se las tragó la tierra,
y murieron en el desierto. Dios no necesitaba esos incrédulos. Él iba a tomar posesión con los creyentes, con los que le creyeron. Ya nosotros vemos cómo es ese programa del Señor. Aquí en este mensaje, Él nos dice acá, citando al doctor Soto, que dice que el séptimo sello será revelado al público en la carpa. Miren ustedes, doctor Soto nos lo habló claramente, que ese séptimo sello iba a ser revelado al público en la carpa. Revelado. Revelar significa también manifestar, hecho presente, hecho manifiesto, decir aquí estoy. Como él dice en una parte por allí, que cuando Jesús se hacía presente, ahí estaban los profetas, ahí estaba el mensaje cumplido, aunque no dijera nada, la pura presencia de él era el cumplimiento de la profecía. La pura presencia. Entonces dice que será revelado en la carpa. Entonces nos dice el ungido, ahora ya coloca el lugar donde será revelado el séptimo sello. Recuerden que esos profetas hablan por inspiración divina. Y el séptimo sello es la venida del Señor. Y la venida del Señor, conociendo la venida del Señor, oigan estas palabras, hermano, porque si usted las pasa por alto, se les pasan tremendas bendiciones. Miren estas palabras. Conociendo la venida del Señor, allí la persona estaría recibiendo la fe de rapto. Si ya yo conocí la venida del Señor, ya tengo la fe de rapto. Sea que Dios disponga una cosa u otra, ahí voy a estar. Como el Señor lo tenga predestinado. Pero conociendo la venida del Señor, dice, ahí la persona estaría recibiendo la fe de rapto. Es tan sencillo que le pasa por encima a los teólogos y todo estudioso de las Escrituras. ¿Ustedes creen que los teólogos van a creer esto? Usted lleva esto a un teólogo, a los teólogos se ríen, se burlan, porque ellos están esperando al Señor en su venida, como lo muestra la Iglesia romana, el Señor viniendo en los cielos con los ángeles, y no saben que los ángeles es el ministerio de Moisés y Elías. Ellos piensan que los ángeles es 1.000.000 de ángeles tocando trompeta. Aquí estoy en la segunda venida para los que me van a recibir. Viene como ladrón en la noche. Más bien él anunció que venía como ladrón en la noche. Si no estaban vigilando, se lleva a su novia y ni lo saben. Miren ustedes, dice, es tan sencillo que le pasa por encima a los teólogos y todo estudioso de las Escrituras. Sigue diciendo, entonces encontramos que nos ha sido abierto el sexto sello y lo vemos. El sexto sello, él nos había dicho, ¿quién? William Marion Branham nos dijo que eran 2 profetas. O sea, el ministerio de Moisés y Elías siendo operados por el Espíritu Santo. Ese es el sexto sello. 2 profetas. Recuerden que el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Eso está en Mateo 16, 27. Todo eso que hablaron ahí los evangelios, todo eso se va a cumplir.
viene con sus ángeles. Sabemos que el séptimo sello no puede ser abierto al público hasta que llegue esa hora. Esto es lo que nos dice el reverendo William Branham. El sexto sello no puede ser abierto al público hasta que llegue esa hora. ¿Cuál hora? En la hora en que estaría presente el séptimo sello manifiesto y hablándonos claramente y diciéndonos: aquí estoy yo. La hora del séptimo sello, la hora cero. Esto dice el doctor Soto. Hoy en nuestro tiempo, ahora el ungido nos dice: hoy en nuestro tiempo es la hora del séptimo sello. Yo le digo amén. Hoy en nuestro tiempo, esa es la hora del séptimo. Hoy es esa hora cero. Estamos en la hora cero, listos para irnos, para salir. Voy a brincar un pedacito porque es que es bastante, todo esto es tan importante acá. Y ahora nos está diciendo tanto en este escrito que iba a ser en la carpa, como acá en el mensaje, la profecía del día postrero. Ahí también sigue diciendo el doctor Soto, pero va a ser abierto en una gran carpa catedral bajo la tercera etapa. ¿Dónde es que sería abierto ese séptimo sello? En el cumplimiento de la visión de la carpa, en una gran carpa catedral. Si eso ya lo habló un profeta, usted no puede echar para atrás esa palabra profética. Las iglesias, ¿ustedes creen que hablan de esto? ¿Ustedes creen que en la iglesia están hablando de estas cosas? Vaya usted a cualquier iglesia, sea pentecostal o bautista o metodista o presbiteriana o luterana, lo que sea. Están hablando del Cristo histórico y de las cosas que hizo por allá, pero de esto que Dios está haciendo hoy no saben ni una papa, nada. Entonces, miren ustedes qué bienaventurados somos nosotros. Y usted dice, pues, una gente sencilla, una gente que quizás para otros no valemos nada, pero para Dios somos el tesoro más grande. Va a ser abierto en una gran carpa catedral, bajo la tercera etapa. ¿Dónde es que sería abierto el séptimo sello? En el cumplimiento de la visión de la carpa, en una gran carpa catedral. ¿Y cómo fue abierto los primeros 6 sellos? Los primeros 6 sellos que fueron abiertos, ¿en qué manera? Pues por medio de un profeta. Así fueron abiertos los primeros 6 sellos, pero él dijo del séptimo sello, él no me dijo nada, será abierto por el Señor en su segunda venida. Esas son las palabras del reverendo William Branham. Pues por medio de un profeta, Dios trayendo la revelación al reverendo William Branham, precursor de la segunda venida del Señor, con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación, trayendo la revelación de los primeros 6 sellos. Entonces, si los primeros 6 sellos fueron abiertos por un profeta, ¿cómo será abierto el séptimo sello? Tendría Dios que tener entonces, ¿qué? Un profeta. Ahora, si los primeros 6 sellos fueron abiertos de esa forma por un profeta,
pues el séptimo sello sería abierto de esa forma también por medio de un instrumento. Ve todo lo que nos dijo en este mensaje, que nosotros lo oímos, pero se nos pasaron por alto. Será abierto también por un profeta, por medio de un instrumento. Ya sabemos el lugar, porque ya nos fue dicho en qué parte, en dónde, en una gran carpa catedral. Pues tiene que haber un instrumento para Dios cumplir esa promesa. Pero va a ser abierto, dijo el doctor Soto, dice, va a ser abierto en una carpa catedral bajo la tercera etapa, de la cual habla el reverendo William Branham, y allí los truenos van a estar emitiendo sus voces. ¿Qué dijo el hermano Branham que eran los truenos? Es el mensaje del Señor en su segunda venida. Ustedes lo han leído en los mensajes del hermano Branham. Esos son los truenos, el mensaje del Señor. A Juan le fue dicho, no escribas eso, porque tropezarán. Deja eso, déjalo pasar. Allí los truenos van a estar emitiendo sus voces. Es el mensaje del Señor. Ahora vean dónde serían emitidos los truenos, en la gran carpa catedral. Ahora miren aquí, en el día del Hijo del Hombre, en este mensaje, ve lo que dice el doctor Soto. El Hijo de la Virgen será aquel entonces que tomará el libro sellado, tomará el libro de la redención y llevará a cabo el reclamo, porque será el Señor en él. Miren ustedes, el Hijo de la Virgen. María era tipo de la Iglesia Virgen, de donde nacería el Hijo, que tomará el libro de los sellados, tomará el libro de la redención y llevará a cabo el reclamo, porque será el Señor en él. El velo de carne solamente será el instrumento que será utilizado, porque Dios, para hacer algo en esta tierra, tiene que hacerlo a través de alguna persona, porque no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Por eso entonces tenemos que entender que para el Señor Jesucristo poder obrar y poder, estas son palabras del doctor Soto, todo esto que le estoy leyendo, palabras del doctor Soto. Por eso entonces tenemos que entender que para el Señor Jesucristo poder obrar y poder llevar a cabo el plan de reclamación o el plan de reclamo, primero trajo el plan de redención a través de un hombre, ¿verdad? Y ahora trae el plan de todo lo que ese hombre conquistó y compró en la cruz del Calvario con su propia sangre. Y ahora estamos en el tiempo de reclamo. Tiene que utilizar a alguien, tiene que tomar a alguien de en medio de la Virgen, o sea, de la María espiritual, que es la iglesia novia. Tiene que la Virgen parir, para entonces en ese hijo que la Virgen parirá, en ese hijo Dios poner su espíritu. Todo esto nos lo está hablando el doctor Soto, y entonces que él pueda decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Y él puede decir, me ha ungido para hacer esta obra de reclamo. Entonces puede decir, me ha ungido para anunciar el día de venganza del Dios nuestro, y me ha ungido para hacer el reclamo.
Y el doctor Soto nos habló todo eso y nosotros lo pasamos por alto. No sabíamos de qué nos estaba hablando. Nosotros estábamos todos perdidos hasta que el Señor nos encontró. O sea que Él en su venida, en la apertura de ese séptimo sello, ese instrumento puede decir, me ha enviado, me ha ungido el Señor, me ha enviado para llevar a cabo la obra de reclamo. Así como Él dijo que vino para redimir, para salvar todo lo que se había perdido. Así como Él lo dijo en su primera venida, hoy aquí está Él diciéndonos qué viene a hacer en su segunda venida. Ahora miren aquí, en un escrito, lo que nos dice el doctor Soto. Dice, en un escrito a puño y letra de él allí, el Mesías será un hombre nacido de un hombre y de una mujer. Vean ustedes, el Mesías es un hombre, dice el doctor Soto, lo escribió con puño y letra de él. Es un hombre, nacido de un hombre y de una mujer. También hay otro escrito aquí que nos dijo el doctor William Soto Santiago. Dijo, el Espíritu Santo, el aceite para la persona es el bautismo del Espíritu Santo. Esto es escrito con puño y letra de él, que produce el nuevo nacimiento en el reino de Cristo, de Dios, en su iglesia. Y el Espíritu Santo, el aceite para la iglesia, es el Espíritu Santo encarnado en un hombre redimido por la sangre de Cristo en medio de su iglesia. Un hombre redimido por la sangre de Cristo. Estoy en la página 30 de los que tienen este mensaje por ahí para que lo vayan leyendo. ¿Ve? Un hombre redimido por la sangre de Cristo en medio de su iglesia, y los apóstoles y en los 7 ángeles fue en una porción, y en su ángel será en toda su plenitud, y eso es el Espíritu Santo encarnado en un hombre. Quiere decir que hay una promesa que la venida del Señor Jesucristo es el Espíritu Santo encarnado en un hombre. Ustedes lo van a ver en los mensajes del hermano Branham, a página 134. Ahí lo dice clarito el hermano Branham, que ese Espíritu Santo que tenemos, que ha estado con nosotros en las edades, con los mensajeros, ese Espíritu Santo será encarnado en la persona de Jesucristo, y es encarnado en un hombre, y entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigue diciendo aquí, donde nos detuvimos acá en la profecía del día postrero, sigue diciendo el doctor Soto, Cristo como león va a estar hablando y revelando el misterio del séptimo sello. Ahora, si es en una carpa que será abierto el séptimo sello, y luego nos dice que va a estar hablando, pues tiene que tener una boca para hablar, para dar a conocer ese misterio del séptimo sello. Estoy en la página 31. Vean ustedes que él dijo, Miguel, vuelve a oír este mensaje. Cuando lo estuve leyendo fue cuando pude más bien percibir mucho de lo que él nos habló allí. Va a estar hablando, dice el doctor Soto, y revelando el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo,
que nos dará la fe para ser transformados y raptados e ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. ¡Qué tremendo! Entonces nos dice el ungido, todo esto que les leí fue del doctor Soto. Ahora después dice el ungido, o sea, es por medio de la apertura del séptimo sello que los escogidos de Dios estarán recibiendo esa gran fe de traslación, esa fe de rapto, de la cual el reverendo William Branham en la página 212 y en la página 104 habló. El reverendo William Branham dijo, la iglesia necesitaba ese avivamiento, ese despertamiento. Y dice que los truenos es lo que iba a producir ese despertamiento. Este avivamiento, este despertamiento que ustedes están viendo hoy en toda la América Latina y el mundo entero, que donde quiera que va, se junta tanta gente. Ustedes vieron la pasada por ahí por el África, como vino gente de todo el resto del África porque querían estar ahí para oírle. Que fue lo mismo que pasó cuando fue a la India. Entonces vean ustedes todo este avivamiento, este despertamiento, estas cosas que están aconteciendo. Va a un lugar y se cumple lo que dijo el doctor Soto, no van a caber la gente ahí. Yo espero que él venga. El salón más grande por acá en San Luis es este, ¿verdad? ¿O hay uno más grande todavía? ¿Cuál? Tú dices. Pues tienen más o menos la misma capacidad de esos salones. El salón de Gabriel. Bueno, tiene que haber un salón el que sea el más grande y a la vez tal vez tendremos que poner algunas carpitas y algunas cosas, porque en algún momento él tiene que venir por acá. Yo espero que el viernes se lo den a Ranchería. Bueno, ya el salón de Ranchería está creciendo, ¿no? Es un milagro lo que Dios ha hecho ahí. Ese salón va a ser como para 5,000 personas más o menos. Y si le haces esa otra parte que dices allá arriba ahí, ya van a ser como para 6,000. Entonces, vean ustedes, es un lugar también, la pura presencia de Él mueve la gente. Pasa lo que dijo Branham. ¿Cuál es la atracción en el monte? ¿Por qué se reúne tanta gente en este monte? 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y ahí es donde él le dijeron, Señor, despide a esta gente porque no hay, porque aquí no tenemos para que puedan comer, ir a las aldeas y conseguir que comer. No tienen necesidad de irse, dátele de comer vosotros. Así que ahí van a estar sucediendo muchas cosas milagrosas. El Espíritu Santo, el aceite para la iglesia, también fue escrito por el doctor Soto. Ese Espíritu Santo encarnado en un hombre redimido por la sangre de Cristo en medio de su iglesia. En la profecía del día postrero, Cristo como león va a estar hablando, revelando el misterio del séptimo sello. Palabra del doctor Soto. Ahora, si es en una gran carpa que será abierto el séptimo sello y luego nos dice que va a estar hablando, pues tiene que tener una boca. Ya eso lo leímos, ¿verdad? Sí, todo eso ya lo leímos. Y dice que los truenos es lo que iba a producir ese despertamiento. Los truenos es el mensaje del Señor en su segunda venida y era lo que iba a producir
ese avivamiento que hoy estamos viendo. Pudiéramos seguir leyendo porque todo este mensaje es precioso. Pero ustedes lo tienen. Ya no es necesario que yo se los lea. Solamente le estoy haciendo énfasis porque él, cuando terminó el mensaje, me llamó, me dijo, vuelve a oírlo, porque ese mensaje, me dijo, hay que conservarlo. Ya veremos qué es lo que nos quiso decir con eso más adelante. Bueno, ¿qué hora tenemos ya, Pedro? Tenemos las 11:07. Ya tenemos, entonces estamos listos porque hay unos hermanos que nos traen sus metas. No sé si las podemos tener acá o allá en la oficina, donde tú digas. Nos sentimos muy agradecidos, muy felices. Y qué bendición, ¿verdad? Que todos ustedes han participado con amor, voluntariamente, y eso implica una bendición de parte del Creador. Mi petición a Dios es que Dios les mantenga sanos y que les mantenga creciendo espiritualmente en la fe y agarrados del ángel, que no se suelten del ángel del Señor, porque allí es donde está el título de propiedad y ahí es donde está todo lo que tú y yo necesitamos. Que Dios me los bendiga grandemente. Ya estamos llegando al final de esta reunión, que ha sido una bendición muy grande, y yo espero que cada palabra de bendición que hemos hablado se materialice. Como yo le decía a la hermana Esther, cuando ella me dijo que quizás los hermanos, como el hermano Pedro, van a traer la ofrenda, le dije, mira, a cada uno voy a hablar lo que el Espíritu Santo me ponga en mis labios para hablar. Yo no le voy a hablar de mi cabeza, le voy a hablar lo que Dios ponga. Eso es lo que vamos a hablar para que eso se materialice. En el nombre de nuestro Rey reclamador, que sean bendecidos grande y poderosamente. Muchísimas gracias, mis hermanos. Vamos a dejar entonces, ya tenemos el mensaje listo, Gerson. Vamos entonces a este mensaje que vamos a oír. Nos ponemos de pie para dejar con nosotros a nuestro apreciado hermano que se acordó de nosotros y nos mandó estas palabras de bendición. El título es, Gerson, ¿lo tienes ahí? En su venida, interpretando su palabra, cumpliéndola. En su venida, interpretando su palabra, cumpliéndola. ¿Cómo es que Dios interpreta su palabra? ¿Quién me dice que el hermano Branham lo dijo? ¿Cómo es que Dios interpreta su palabra? Cuando la cumple. Eso es. Él habló, profeta, que una virgen iba a dar a luz. ¿Cómo lo interpretó? Cuando lo cumple. Esto es de lo que nos va a hablar el ungido de Dios. Nos sentimos muy felices de que nos haya permitido esta reunión. Muchas gracias, Pedro. Dios te bendiga. Gracias, Esther, por toda la ayuda. Que Dios me los bendiga y me los prospere grandemente. Y a todos, que el Señor los mantenga sanitos, y a su familia, sus hijos, su esposa, y la iglesia los mantenga sanos. Recuerden ustedes que el Señor dijo en la Biblia que no hubo enfermo en las tribus, y eran muchas, 2,5 millones de gente. No hubo enfermos en esas tribus, porque yo soy Jehová, tu sanador. Es el mismo Dios de hoy.
Así que vamos a dejar inmediatamente con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor José Benjamín Pérez de Puerto Rico.